Colombia volvió a hacer un guiño al régimen de Nicolás Maduro al convocar una reunión de urgencia de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe en medio de las crecientes tensiones en el Caribe por el despliegue militar estadounidense. El gobierno de Gustavo Petro es uno de los pocos de la región que ha hecho eco de las palabras de Maduro, que denuncia como una supuesta agresión la presencia de los buques estadounidenses en el Caribe. En su calidad de presidencia pro tempore de la CELAC, Colombia busca reflexionar sobre la preservación de la soberanía, rechazar la que llaman cualquier forma de injerencia y el fortalecimiento de canales de diálogo político. Reconocemos que la presencia de buques de guerra en alta mar se ampara en libertades de navegación del derecho del mar, pero recordamos también que toda actividad militar debe conducirse en primer lugar sin caer en amenazas ni actos de fuerza, y en segundo lugar, que el umbral entre presencia y coerción puede cruzarse con facilidad cuando existe retórica beligerante. Se ha utilizado una narrativa totalmente falsa. Se ha utilizado la narrativa señalando a Venezuela como y a su presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, como líderes de un supuesto cartel que han denominado Cartel de los Soles, un cartel que se dedicaría al contrabando de narcóticos en esta región. Y es una narrativa que está desmentida incluso por las propias agencias de los Estados Unidos. Saludamos a esta hora a Abelardo de la Espriella, es abogado, además precandidato presidencial de Colombia. Le damos la bienvenida al informativo de NTN 24. Tenga usted una muy buena tarde. Carlos, un saludo muy especial para usted, para Marta y para toda la audiencia de NTN 24. Bienvenido. El presidente Petro habla de reflexionar sobre la preservación de la soberanía, rechazar la que llaman cualquier forma de injerencia y el fortalecimiento de canales de diálogo político. Todo esto en medio de este despliegue de una flota estadounidense en el Caribe Sur para luchar contra el narcotráfico. La figura clave allí es Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos de ser el jefe del Cartel de los Soles. ¿Cuál es su análisis del comportamiento y la posición que ha asumido el gobierno de Colombia frente a este despliegue de los Estados Unidos? Carlos, lo primero que hay que decir es que Gustavo Petro está siendo consecuente, porque Nicolás Maduro es su socio. El gobierno de Colombia, el régimen de Gustavo Petro, tiene una estrecha relación, una estrecha sociedad con el narcorrégimen de Venezuela. Es evidente. La prueba de ello es la tal zona binacional en el Catatumbo, que no es más que una zona libre para seguir moviendo droga, armas, migrantes, y para que se constituya en esa región limítrofe entre Colombia y Venezuela un verdadero corredor del crimen. Entonces, uno no puede decir que Petro no sea consecuente. Está defendiendo a su socio, está defendiendo a su cómplice, porque además Petro sabe que la caída de Nicolás Maduro implica necesariamente que él no pueda atornillarse en el poder. Y afortunadamente, gracias a esa sociedad y a la defensa descarada que hace Petro de Maduro, pues es evidente para el gobierno norteamericano que hay una alianza criminal entre el régimen de Gustavo Petro y la tiranía de Venezuela. Así que yo celebro que Petro se haya quitado la careta de una buena vez y que el mundo sepa que Petro es cómplice del narcotráfico, de la tiranía, de la violación a los principios democráticos y que además es capaz de lo que sea con tal de defender a su socio que vive sus últimas horas en el poder, porque yo creo, confiando en Dios y en el dispositivo desplegado por los Estados Unidos, que ese régimen tiene sus días contados. Y eso a Petro no le conviene, porque cayendo Maduro, Petro no puede atornillarse. Además hay que decirlo, la mejor reforma económica para Colombia, la mejor reforma tributaria, es que caiga el régimen de Maduro,
porque eso implicaría que Colombia tiene que ayudar a reconstruir a Venezuela, llevando tantos bienes y servicios como se puedan. Venezuela podría ser incluso nuevamente, como antaño, el socio comercial más importante de Colombia. Y como la izquierda radical no puede echar raíces donde hay pobreza, violencia, desolación, división, a Petro no le conviene ese periodo dorado para Colombia, y por supuesto no le conviene que caiga su socio, su compañero de fechorías, el señor Nicolás Maduro. A propósito, señor de la Espriella, ¿cree usted que está cerca el gobierno de Gustavo Petro de traspasar esa línea roja, de ser cómplice de ese régimen de Nicolás Maduro vinculado por Estados Unidos con el narcotráfico internacional? Marta, pero ¿cómo así que está a punto de traspasarla? La traspasó hace rato. Con la tal zona binacional, que no es más que una zona libre para el narcotráfico y toda suerte de delitos, Petro ha dejado claro al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional que tiene intereses comunes con el señor Maduro. Y basta echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Colombia, cómo Petro ha desmoralizado la fuerza pública y la ha desfinanciado mientras ha empoderado al narcoterrorismo. Ese narcoterrorismo que tiene presencia allá en el Catatumbo y con el cual comparte manejo y dominio de la zona con el cartel de los Soles. Que nadie se llame a engaños. Petro es Maduro y Maduro es Petro, y ambos son igual de nocivos para la democracia, para la libertad y para la institucionalidad. Y ambos están en la mira de la justicia norteamericana. Abogado, en este momento usted está haciendo carrera para la presidencia de la República. ¿Tiene usted o qué acciones propondría para combatir redes como por ejemplo el Cartel de los Soles y esos grupos subversivos que hay en Colombia y que tienen azotado el país? Marta, no podemos seguir hablando de grupos subversivos. Se trata de narcoterroristas y en eso tenemos que ser claros. Como tampoco podemos seguir hablando de conflicto armado. Aquí lo que hay es una guerra del Estado contra los bandidos y eso debe quedar perfectamente claro. Y lo que hay que hacer para empezar a combatir al narcoterrorismo es precisamente atacar la fuente primigenia de todas las formas de violencia en Colombia, que es la coca, más de 330.000 hectáreas de coca sembradas. Yo soy capaz de establecer una nueva y renovada alianza con los Estados Unidos para empezar el programa de aspersión aérea. Y soy capaz de iniciar también una alianza renovada con los Estados Unidos y el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública de armas de primera generación, de inteligencia, de drones y por supuesto del presupuesto necesario para aumentar el pie de fuerza, para empezar además los bombardeos aéreos a los campamentos narcoterroristas. El diferencial de la guerra está en el aire, por eso esos bandidos cada vez que se sientan en una falsa mesa de diálogo o de paz, lo primero que piden es que no haya bombardeos. Yo soy capaz porque tengo el talante, tengo la autoridad y tengo el valor civil para hacer lo que Colombia necesita. Y Colombia necesita acabar con la violencia, y para acabar con la violencia hay que acabar con la coca y hay que acabar con los narcoterroristas. Doctor Abelardo, en este guiño continuado de Gustavo Petro con el régimen de Venezuela y la zona binacional, se ha aumentado el pie de fuerza del lado colombiano para un supuesto plan entre estos dos, en el caso del gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Venezuela, adelantar un plan contra el narcotráfico de manera, entre comillas, lo digo, y eso implica a la Fuerza Armada Colombiana y a la Policía Colombiana. ¿Cómo proteger a la Fuerza Armada Colombiana y a la Policía Colombiana de no caer en la complicidad también con un régimen señalado como el de Venezuela de ser narcotraficante? Miren qué vagabundería la de Petro, qué descaro. Es evidente que está protegiendo a su compadre, a su socio, a quien junto al cartel de los Soles, al igual que el régimen de Petro, manejan la zona del Catatumbo. Hacia la frontera ha mandado más de 25.000 hombres, mientras que el resto del país está abandonado a su suerte y a merced de la inseguridad, a merced de toda suerte de criminales. Eso lo hace precisamente para enviar un mensaje y para contener
en la frontera el posible avance de tropas norteamericanas en caso de que eso ocurra. Pero con cada paso que da, con cada decisión que toma, Petro se revela como el cómplice más grande de la tiranía venezolana. Porque si uno se pone a ver, no es Rusia, ni China, ni Irán. Es Colombia, porque estamos en la frontera y Petro está haciendo todo por proteger a su socio. Y eso espero que estén tomando atenta nota las agencias federales. Yo mismo, hace más de 2 meses, le presenté una solicitud al secretario de Estado, al doctor Marco Rubio, y a la fiscal general de los Estados Unidos para que iniciaran una investigación habida cuenta de la complicidad entre Petro y el régimen venezolano en la zona del Catatumbo. Fíjate tú, hoy, después de 2 o 3 meses de haber presentado esa solicitud, el tiempo me da la razón y cada día Petro muestra más su cercanía y su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas. Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial de Colombia, gracias por acompañarnos estos minutos en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes, y hoy, cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, tenemos que estar firme por la patria, firme por la patria.